tardes, bienvenidos a todos los que están aquí presentes, que nos están acompañando la tarde de hoy en esta nueva estudio sobre edificando a los santos, que estamos estudiando el libro de Juan, valga la redundancia, el capítulo 19. Vamos hoy por el capítulo 19. Mi nombre es Mari Carmen Díaz y yo los voy a acompañar la tarde de hoy. Vamos a poner esto primeramente en las manos del Señor antes de comenzar con el estudio. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que seas primeramente tú poniendo en mi mente y en mi corazón todo aquello que tú quieres que diga, Señor. Sé tú hablando a través de mí. Y sé tú, Señor, preparando los corazones de todos aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor, para que sea de bendición y los edifique. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El capítulo 19 de Juan dice así: Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilatos salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilatos les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilatos les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual
era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ok. Si empezamos a estudiar, a ver con detenimiento lo que dice este capítulo, nos conseguimos, por ejemplo, al principio del versículo 1 al 3, en donde están hablando que tomó Pilatos a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados le pusieron una corona de espinas y le pusieron un manto de púrpura. Aquí vemos que los soldados fueron un poquito más allá de lo que era la orden de azotar a Jesús, sino que se estaban burlando de él, se estaban burlando de su realeza, y la forma de burlarse era a través de colocarle una corona de espinas en su cabeza y un manto sobre sus hombros. Ok, luego de los versículos 4 al 8 nos conseguimos aquí en donde sale Pilato nuevamente y le dice, le está diciendo a los religiosos, a los principales judíos, que él no conseguía, Pilato estaba vacilando porque él no conseguía una razón que justificara lo que se estaba haciendo con Jesucristo. Él de una forma temía en hacer lo que estaba haciendo porque consideraba que Jesucristo no había hecho nada como para merecer la pena capital. Pero lo peor aquí es que los líderes religiosos manipularon la situación porque ellos quisieron hacer ver la situación como que realmente Jesucristo era una amenaza para los romanos, cuando realmente el motivo que había detrás de todo esto era un motivo religioso. Como lo dice aquí la palabra, era un motivo religioso porque dentro de la ley de ellos estaba establecido que la blasfemia era un pecado, y era un pecado imperdonable, la blasfemia, y ellos consideraban que Jesucristo, cuando dijo que era el Hijo de Dios y cuando dijo que era el Rey de los judíos, estaba blasfemando. Entonces ellos buscaron la forma
como ellos directamente no podían crucificar a Jesús, ellos buscaron la manera de manipular a Pilato, haciéndole creer que era una rebelión contra Roma para que sencillamente lo crucificara. ¿Okay? Luego de los versículos 9 al 11, vemos cuando Pilato, otra vez entre todas esas veces que intentó que lo soltaran, intentó que ellos intercedieran para poderlo soltar, pero no accedía. En esa vez que él vuelve a entrar con Jesucristo y le dice, pero háblame, tú no ves que yo tengo el poder para soltarte. Y Jesucristo le dice, perdóname, pero yo no estoy aquí porque me trajeron por una trampa o porque no me di cuenta. Yo me entregué por mis propios medios. Y se entregó porque tenía un propósito mayor que el Padre le había asignado y él tenía que pasar por esa hora. Entonces él le dice, es toda autoridad que tú puedas tener, tú la tienes, es porque el Padre te ha permitido que la tengas, no por tu propia autoridad física, sino que el Padre lo ha permitido todo. Entonces, cuando vemos que Jesucristo está pasando por esta situación, también entendemos que todo esto tenía que pasar porque era el plan de Dios para salvar a sus hijos, pero muchas veces nos podemos nosotros preguntar y podemos ver que quizás nosotros como justos o muchas personas justas pasan por situaciones difíciles. Y lo que tenemos que entender es que todas las situaciones difíciles que pasan siempre tienen un propósito divino que van más allá. ¿Okay? Siempre Dios utiliza todas esas situaciones que nosotros pasamos para edificarnos, para acercarnos más a Él, para voltear nuestra mirada hacia Él, para cambiar nuestra conducta. Siempre hay un plan detrás de todo ese sufrimiento que nos permite acercarnos y cumplir la voluntad de Dios. Además, tenemos que entender que si bien hay un príncipe de este mundo, también es verdad, es que hay un rey eterno que tiene el control de todo. ¿Okay? Otra cosa importante que vemos aquí es que mientras duró el proceso del juicio, vemos que Jesucristo se mantuvo equilibrado, se mantuvo tranquilo, relajado, porque él sabía que él tenía que pasar por esa situación. Realmente así parecía que el que estaban enjuiciándolo era él, pero realmente lo que estaban siendo enjuiciados eran todos los demás, eran Pilato, eran los principales religiosos y estaban siendo enjuiciados por Dios. ¿Okay? Aquí vemos la pugna que se presenta entre Pilatos, entre los romanos y entre los principales judíos. Pilato por el temor que tenía de que sabía que estaba haciendo algo incorrecto y los principales religiosos porque ellos estaban actuando por el odio y por la ira que sentían contra Jesucristo y que querían definitivamente que lo crucificaran y que Jesucristo muriera. ¿Ok? Entonces, otra enseñanza importante aquí es que muchas veces cuando nosotros somos juzgados, somos ridiculizados por nuestra fe y por nuestras creencias, así estemos delante de los escarnecedores, nosotros tenemos que entender que los que estamos siendo juzgados ahí no somos nosotros, sino son ellos que están siendo juzgados delante de nuestro Dios. ¿Ok? Y en la última parte cuando dice, por lo tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Aquí lo que se refería es que Caifás y los otros líderes religiosos eran más culpables de pecado, como dice aquí, porque ellos premeditaron el homicidio de Jesús. ¿Okay? Luego de los versículos 12 al 16, aquí vemos, por ejemplo, cuando el versículo 12 dice, desde entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que se hace, el que se hace rey, a César se opone. Por ejemplo, aquí vemos de que ellos tampoco simpatizaban con César, pero ellos eran capaces de aceptar a César y de venerar a César solamente por no aceptar a Jesucristo. Y aquí vemos como un tema religioso, como ellos manipularon la situación, como un tema religioso pasa a ser nuevamente político. Ellos pusieron a Pilatos contra la espada de la pared diciéndole, si tú no crucificas a este hombre que se está creyendo rey, y todo el que se cree rey está por encima de tu rey, entonces definitivamente tú estás en contra de él. Entonces aquí a Pilatos no le quedó otra cosa que para defender su cargo, para defender su puesto, que sencillamente acceder a que efectivamente eso no se diera y a crucificar a Jesucristo. Entonces, una cosa que es importante que tomemos en consideración aquí es que cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, a veces nos encontramos
entre dos decisiones, entre hacer lo correcto o tomar la decisión fácil. Entonces es importante en ese momento poner todo en manos de Dios y darnos cuenta realmente qué es lo que nos conviene hacer, ya que en la Escritura, en Santiago 4:17, nos dice hacer lo bueno y no lo hace, le importante que ese tema. Luego de los versículos 17 al 22 vemos la parte de la crucifixión y muerte de Jesús. Ok, entonces aquí vemos la parte en donde Pilatos le pone el nombre a Jesús, pone Jesús Nazareno y le pone Rey de los Judíos, ok, y lo escribe en 3 idiomas. La idea de escribirlo en 3 idiomas era precisamente que todo el mundo lo pudiera ver, desde el más letrado hasta el menos letrado o el menos conocedor de la palabra, para que todos se pudieran enterar. Entonces, aquí vemos varias cosas interesantes. Primero, era costumbre de los romanos escribir en una placa que le ponían al que estaba, donde le ponían el nombre, la causa por la cual lo estaban. Entonces, en este caso, el nombre era Jesús Nazareno y le pusieron Rey de los Judíos. ¿Okay? Pero resulta de que los principales religiosos le decían, no estaban de acuerdo en que le pusieran esa inscripción, y es cuando le dice, no es que él sea, es que él dice que es, decían ellos, y Pilato le respondió, lo que he escrito, o sea, no lo voy a cambiar. Entonces, de una forma vemos, por un lado, que los líderes religiosos luchaban porque no querían ninguna denominación mesiánica relacionada con Jesucristo, y por otro lado, el hecho de que Pilatos no haya querido cambiar esa denominación, pues definitivamente lo que hizo fue proclamar el título de Jesucristo, de Jesús, que efectivamente era el Mesías prometido. ¿Ok? Entonces aquí vemos por otro lado que este letrero pretendía ser irónico. ¿Ok? Entonces es como ver a un rey que había sido desnudado, había sido ejecutado en público y obviamente tenía que haber perdido su reino para siempre. Pero Jesús, que invierte la sabiduría del mundo, iniciaba en este momento su reino. En vez de perder el reino, realmente lo estaba comenzando. Su muerte y su resurrección darían un fuerte golpe mortal al gobierno de Satanás y establecería su autoridad sobre la tierra. ¿Okay? Luego vemos en los versículos del 23 y 24, que es la parte en donde dice se repartieron las vestiduras de Jesucristo. Aquí tenemos que Jesucristo tenía 2 prendas puestas. La primera de ellas era el manto, que era una vestidura amplia y suelta, y la otra era la túnica, que era más ceñida y que cubría desde el cuello hasta las rodillas. ¿Ok? Entonces, la primera de ellas la podían dividir, pero la segunda echaron suerte sobre ellas, y esto estaba establecido en el Salmo 22:18, en donde dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Luego tenemos los versículos 25 al 27, que es donde habla de que junto a la cruz estaba su madre María, estaba la hermana de su madre, estaba su discípulo amado. Y entonces aquí vemos algo bien interesante, que a pesar de que Jesucristo estaba pasando por un momento, el peor momento de agonía de su vida, él no se centró en su dolor y en su agonía, sino que en ese momento él fue capaz de ver a su madre, enfocarse en ella, enfocar en lo que estaban allí y decirle a su discípulo amado, ahí tienes a tu madre, y a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Se dice que en este momento José al parecer ya había muerto, y entonces Jesucristo lo que quiso fue garantizar que su madre pudiera ser protegida y estuviese cuidada. Entonces, esto es una enseñanza grande para nosotros, porque muchas veces nosotros estamos en una tribulación. Imagínense la situación por la que estaba pasando Jesucristo y fue capaz de poner su mirada en los demás. Y muchas veces nosotros tenemos una pequeña tribulación y vemos un problema de alguien y no somos capaces de ayudar porque sentimos que ese problema nos agota, nos agobia y que no damos para más. Entonces es importante que hagamos como hizo Jesucristo, que a pesar de que nosotros podamos estar, porque además eso es un testimonio, porque nosotros, así como Jesucristo tenía la mirada clara, y él sabía que él no ponía su mirada en las circunstancias, sino él sabía por qué él estaba pasando todo eso, él fue capaz de en esa situación dar testimonio y preocuparse por lo que estaba pasando a su alrededor. Nosotros debemos copiar el ejemplo de Jesucristo y definitivamente
nosotros estar siempre pendientes de todo aquel que esté alrededor, que necesite una ayuda, que necesite un apoyo de nuestra parte, así nosotros estemos pasando por un proceso de dificultad o de tribulación. ¿Ok? Luego tenemos de los versículos del 28 al 30, en donde ya viene el final, donde Jesucristo dice que para que se cumpla la escritura, Él dice, tengo sed, y es donde le dan a beber el vinagre con una esponja, y una vez que Él ya la tocó con sus labios, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí hay dos palabras importantes, o tres palabras, consumado es, y entregó el espíritu. Cuando vemos esta parte aquí, aquí hay un grito, hay como un grito, pero no es un grito de desesperación, no es un grito de esto se acabó, sino es un grito de completitud. O sea, aquí Jesucristo estaba dando por terminado la misión que el Padre le había encomendado. De hecho, la palabra de consumado es, la palabra griega es tetelestai, que significa consumado es, y básicamente aquí lo que estaba diciendo Jesucristo es, Padre, todo lo que me encomendaste lo he cumplido, entrego mi espíritu y vuelvo a ti. Es importante que entendamos esta situación porque con el sacrificio de Jesús, primero se paga la deuda completa de la humanidad. Segundo, con su muerte el complejo sistema sacrificial termina. ¿Okay? Él es el cordero perfecto con el que todo sistema, el que se había manejado a través del cordero para el perdón de los pecados, con Jesucristo termina todo eso porque Él pagó por todos los pecados del mundo. ¿Okay? Él cargó con todos nuestros pecados y no solo eso, sino que nos abrió la posibilidad de acercarnos al Padre y que todo aquel que lo recibe y lo acepta y reconoce su muerte y su resurrección tiene acceso a la vida eterna junto a Él y junto a la persona de la Trinidad. ¿Okay? Luego tenemos de los versículos 31 al 37, donde están los judíos preocupados porque venía la parte de la Pascua. ¿Okay? Entonces ellos querían que como ya venía la Pascua, entonces tenían que recoger los cadáveres de la cruz, no podían estar allí, y entonces mandan a que le quiebren las piernas para que pudieran terminar de morir más rápido. En este caso, pues a los dos ladrones que estaban siendo crucificados al lado de Jesucristo, uno a cada lado, a ellos sí les tuvieron que partir las piernas porque no habían fallecido, pero en el caso de Jesucristo, ya él había fallecido. Lo que hizo uno de los romanos fue clavarle una lanza por un costado y enseguida salió agua y sangre, y dicen los entendidos de que esa es la mejor referencia de que efectivamente estaba muerto, porque si hubiese estado vivo hubiese salido solo sangre. Digo esto porque hay varias teorías que dicen o que apoyan el hecho de que Jesucristo no murió, sino que Jesucristo más bien se desmayó, y es por eso que a los 3 días resucitó, pero realmente esta es la mayor evidencia de que cuando le clavaron la lanza por el costado, salió agua y sangre. La otra cosa importante que tenemos en estos versículos es que el que escribe este evangelio, que es Juan, él estuvo presente, él fue el único de los discípulos que estuvo presente en la crucifixión de Jesucristo. Es decir, que todo lo que él está diciendo, lo está diciendo porque él fue testigo ocular, no porque se lo contaron o porque alguien lo escribió, sino porque él lo vio. Entonces dice aquí la escritura que precisamente esto da testimonio y da fidelidad de lo que está escrito porque él estuvo allí en ese momento. ¿Ok? Y aquí hay 2 versículos más que se cumplen, que es Salmo 34:20, en donde dices, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y Zacarías 12:10 dice, mirarán al que traspasaron. ¿Ok? Luego vemos en los versículos del 38 al 42, en donde aparecen José de Arimatea y donde aparece Nicodemo. Ellos pues eran seguidores de Jesucristo, pero escondidos. Ellos en privado reconocían a Jesucristo, pero en público no lo podían hacer por su condición del concilio judío. Pero bueno, ellos hicieron todo lo posible, sobre todo José, de pedir permiso para poderlo sacar de la cruz y poderlo enterrar para que se cumpliese otra de las cosas que estaba establecida sobre Jesucristo, que era que sencillamente él iba a ser enterrado en una tumba nueva. Y así, que está en 53:9, donde dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. ¿Ok? Entonces es importante aquí que veamos
cuando vemos en este caso de estos dos discípulos que eran discípulos como escondidas, muchas veces nosotros tenemos que preguntar, porque nosotros los podemos criticar a ellos, pero podemos preguntarnos si realmente nosotros muchas veces no actuamos así. Si nosotros hablamos abiertamente de nuestra fe en cualquier lugar a donde vamos, o sencillamente hay lugares donde sí y hay lugares donde no, o hay gente a la que se la decimos y hay otra gente a la que no nos interesa que lo sepa. Entonces, muchas veces cuando nosotros criticamos esto, tenemos que evaluarnos nosotros y ver si realmente nosotros en algún momento no hemos actuado como discípulos escondidos de Jesús, así como que nos da pena, así como que qué vergüenza que no se entere porque qué van a decir. Entonces es importante evaluemos eso. Ajá, y ahora para concluir, vamos a tocar algunos puntos. Primero, muchas veces nosotros por religiosidad crucificamos a la gente. Es importante que entendamos que a veces nosotros, en vez de seguir a Jesucristo, seguimos una religión. Y eso hace que así como los principales religiosos crucificaron a Jesucristo por un tema religioso, básicamente, nosotros muchas veces también hacemos lo mismo. Nos llevamos por religiosidad, no damos oportunidad y no vemos a Jesucristo como, dice un predicador famoso, con ojos nuevos. Yo creo que definitivamente hay que acercarse, y esa es la segunda conclusión, dejar todo lo que es la religión, la filosofía y todo aquello y buscar realmente lo que era la persona de Jesucristo. Muchas veces nosotros, de hecho, Jesucristo iba en contra de esa religiosidad. Si estudiamos los evangelios nos damos cuenta de que cuántas veces él peleó con estos religiosos porque él no estaba de acuerdo con que se cumpliera todo eso. Jesucristo vino a romper con toda esa religiosidad. Él lo que quería era un evangelio del amor, y muchas veces nos aferramos nosotros a esa religiosidad y nos olvidamos del amor de Jesucristo. ¿Ok? Otra cosa importante es, nos tenemos que hacer una pregunta: ¿estamos conscientes realmente de lo que implicó el sacrificio de Jesús en la cruz? A veces lo escuchamos y decimos, wow, qué difícil por lo que tuvo que pasar, pero realmente sabemos lo que implicó, y aquí creo que hay dos implicaciones bien importantes. La primera implicación es el hecho de que Él ya perdonó todos nuestros pecados, los presentes, los pasados, los futuros, y obviamente tenemos que vivir sin culpa, sin esa culpa, soltar todas esas culpas porque Él ya nos perdonó. ¿Ok? Entonces, si se quiere, podemos vivir libres. Y la otra cosa que es importante, que por agradecimiento a Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida. ¿Ok? Nosotros no podemos vivir por el hecho de que sabemos que Él perdonó nuestros pecados, seguir en el pecado, sino cambiar nuestros hábitos de vida para de una u otra forma adaptarnos o no agradecerle, aunque jamás le vamos a poder pagar lo que Él hizo por nosotros, pero agradar a Dios con nuestra actitud. Lo cuarto es que el mensaje de la cruz es el poder de Dios. Lo quinto, en la cruz se enfrentan dos realidades. Al principio pareciera una gran derrota, pero al final es una gran victoria. Él nos libera a nosotros, pero condena al enemigo. El punto número 6, Jesús no era una víctima, Él estaba cumpliendo con todas las profecías. Él tenía que pasar por allí, entonces Él no se vio nunca como una víctima, pobrecito yo, porque yo tengo que pasar por esto. Es verdad, Él en alguna oportunidad, estando en el Getsemaní, le dijo a su padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él lo intentó, pero al final Él sabía que Él iba a cumplir lo que el Padre le había establecido. Entonces Él no fue una víctima, Él sencillamente... Él era el hombre que el Señor había diseñado para que pudiera cumplir con el plan que Él tenía para sus hijos. ¿Ok? Y el punto número 7, un punto muy importante, que Jesús pudo enfrentar toda esta situación con calma, pudo mantenerse ecuánime, tranquilo durante toda esta montar en una cruz, seguro de eso. Él sabía que lo que él tuviera que pasar, él lo iba a pasar porque él tenía las promesas de su padre, él tenía su mirada puesta en la tierra prometida, él tenía su mirada puesta en el gozo venidero y no en la circunstancia que estaba pasando. Igual debemos vivir nosotros cuando pasamos por cualquier situación difícil. Debemos vivir poniendo nuestra mirada en las promesas del Padre, poniendo nuestra mirada en lo que el Padre tiene dispuesto para nosotros y no en la circunstancia que estemos viviendo. Entonces, aquí tenemos que reconocer cuánto amor, cuánto sacrificio, cuánto perdón, cuánto interés, cuánto cariño puso el Padre. Tenía Dios por nosotros para que enviara a su Hijo
a morir por nosotros, nosotros que somos pecadores, y Él nos abrió a través de la muerte de Jesucristo la posibilidad de una vida eterna con Él, de acercarnos a Él, de apartarnos del pecado, de apartarnos de los errores. Pero todo esto nosotros no lo podemos hacer solos. Para hacer todo esto, para poder acercarnos al Señor, para poder doblegar nuestro corazón, no podemos hacer esto solo porque es muy difícil para nosotros. Lo podemos hacer a través de la persona del Espíritu Santo. Y solamente podemos recibir el Espíritu Santo en nosotros cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros somos capaces de reconocer que realmente Jesucristo murió, pero también resucitó. Y murió para perdonar todos nuestros pecados. Y dentro de esos pecados que Él perdonó allá en la cruz, que Él se llevó y que lo clavó con Él, están mis pecados. Yo tengo que reconocerlo, tengo que aceptarlo y tengo que vivir con esa verdad. Entonces yo le invito a usted que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted no se ha hecho parte de ese perdón de Dios, de esos pecados perdonados, porque usted considera que los suyos no fueron perdonados y usted sigue cargando la carga, peso, con la culpa de cosas que hizo, sepa que Jesucristo murió para perdonar todo eso, para que seamos libres y podamos cambiar nuestra vida y tengamos una vida que le agrade a Él y tengamos una vida conforme a su voluntad. Si usted no lo ha recibido como su Señor y Salvador, yo le invito a que usted repita después de mí esta sencilla oración. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy las gracias. Yo reconozco el sacrificio de Jesucristo en la cruz, reconozco que Él murió en la cruz, pero así como murió, que resucitó y que mis pecados fueron clavados con Él en esa cruz. Yo te reconozco a ti como mi Señor y Salvador y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y el Cordero. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta sencilla oración, primero lo invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales o a través de este video. Puede dejar abajo sus comentarios, sus datos para que nosotros nos comuniquemos con ustedes. Si quieren más información, pues estamos a la orden aquí para apoyarlos en todo el proceso del crecimiento y del conocimiento de la palabra de Dios. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos las gracias una vez más, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo amado a esta tierra a morir por nosotros. Nosotros pecadores, nosotros malvados. Él vino, sufrió una cruz, sufrió la peor de las muertes, solamente con la finalidad de poder salvarnos a nosotros. Yo te pido, Señor, que nos hagamos nosotros parte, Señor, de esa muerte, que nos hagamos parte, Señor, de esa acción y que cambiemos nuestros hábitos de vida, que tengamos un corazón dispuesto para ti y que tengamos una vida adaptada a esa verdad, que es que Jesucristo murió y resucitó y está vivo y está sentado al lado tuyo en el trono celestial. Te damos las gracias, Padre, por esta hermosa palabra, por todo esto que tú nos dejaste escrito aquí, que nos permite conocer todo lo que pasó hace años y está escrito y es palabra fiel tuya, Señor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos.